volvemos a encontrar en nuestra segunda sesión, en esta semana número 2, en donde hoy vamos a compartir sobre el editor de ecuaciones con Microsoft Word. Entonces vamos a conocer un poquito qué es esto, qué herramientas tiene, para qué nos sirven, y luego vamos a tener una parte práctica donde les voy a explicar cómo realizar. Iniciemos. Ustedes saben, como maestros que son, que al iniciar una clase siempre todos debemos de empezar con alguna actividad que permita que los participantes puedan expresar sus opiniones. En este caso les tengo una primera actividad. ¿Qué quiero que ustedes realicen? La reflexión de esta frase y que puedan compartir con todos cuál es su opinión respecto a ello. Y la frase de Paulo Freire nos dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción. Y le voy a pedir a Mario que comparta con nosotros cuál es la opinión que tiene sobre esta frase. Bien, en principio, buenas noches, licenciada. Creo que desde todo punto de vista, todos estamos siempre con esa concepción de que enseñar es prácticamente incorporar nuevos conocimientos. Sin embargo, creo que el crear estas posibilidades necesariamente hace que muchas de las personas tengan tal vez, distintas oportunidades. Por eso que el enseñar no creo que sea transferir un conocimiento, sino crear una posibilidad para crear una construcción de conocimientos. Muy bien, Mario, muchas gracias. Quisiera compartir con nosotros su opinión respecto a esta frase sobre Paulo Freire, que creo que es el educador por excelencia, ¿no? Nuestro modelo educativo está basado pues en su filosofía. Yo, Lice. Claro que sí, adelante. Yo creo que con esta frase nos quiere decir que enseñar, como dice ahí, no es transferir conocimiento. Yo creo que sino es el intercambio de ideas para que los estudiantes puedan construir un nuevo aprendizaje con ese intercambio que vamos a hacer en el aula. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Bien, con esta frase vamos a dar inicio al avance de esta nuestra semana número 2, esperando que todas las actividades de la semana 1 estén correctamente comprendidas. Bien, al final de esta explicación vamos a hacer una retroalimentación y un despeje de dudas con respecto a la semana 1. Bien, iniciamos. La semana número 1 hemos abordado Microsoft Word y sus herramientas. Hemos visto que todas las personas que utilizamos esta herramienta nos vemos beneficiadas, puesto que este procesador de texto nos permite que nosotros podamos redactar de mejor manera nuestros documentos escritos y además nos da parámetros para generar una mejor presentación. Ustedes han visto que quizás en algún momento ustedes han pedido tareas a sus estudiantes en computadora y de repente nos vemos con tareas que están hechas con subtítulos, está subrayado con letras azules, que significa que copió directamente de Wikipedia. Hay letras mucho más grandes, letras mucho más pequeñas, no está justificado, así que la información de texto se ve caótica. Y también han debido comparar, ya se han empezado a realizar las tareas de la semana 1, seguro que ya se han dado cuenta lo bonito que queda un documento cuando uno hace uso de la paginación, de los márgenes, del justificado, del tipo de letra, del tamaño de letra. Y es que mejoramos nuestra presentación en Word gracias al formato APA cuando estamos creando un documento a nivel académico. Pero si estamos creando un documento para libre uso, entonces podemos desplegar nuestra creatividad utilizando un montón de herramientas que Word nos ofrece. Podemos editar los textos, podemos diseñar
sobre las páginas, podemos insertar imágenes. Hemos aprendido en la semana anterior a usar referencias bibliográficas, que puede que en muchas ocasiones hayamos utilizado las referencias, pero no de manera automática como hemos visto la semana pasada. Ahora vamos a ver que Word también nos permite editar ecuaciones e insertar fórmulas. Ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones de la barra de herramientas? Bien, tenemos dos funciones de esta barra de herramientas. Por un lado, sabemos que como editor de texto, que es Word, nos da un sinfín de posibilidades para que nosotros podamos trabajar con este texto. Podemos trabajar con gráficos, podemos editar estos gráficos, podemos editar el texto. Ahora vamos a ver que podemos también editar ecuaciones y vamos a poder manejar toda una organización que está dispuesta de manera intuitiva quizás en este Microsoft Word. Por otro lado, nos permite que todas estas herramientas se pongan al servicio o disposición de la personalización de mi documento. Cada documento tiene la característica que el creador del documento le da, ¿no? Entonces, cada tarea es reflejo de la persona que lo realiza. Entonces, en eso vemos que Word nos permite utilizar un montón de herramientas para personalizar. Ahora, vemos también que Word nos presenta un montón de herramientas. Recuerden ustedes que en la semana número 1, ustedes tienen en la actividad número 1 que realizar una redacción en la cual desarrollen de manera descriptiva cuáles son las ventajas del uso de Word y que deben hacer uso de todas sus herramientas. Y estas herramientas pues se hallan dispuestas en diferentes pestañas, ¿no? Y vemos también que podemos nosotros hacer uso de estas herramientas desde el momento en el que cumplimos el formato de presentación de la tarea. Cuando les dice el nombre de la letra, el tamaño, la justificación, el interlineado, los títulos y demás, entonces todo eso es hacer uso de las herramientas que Word nos trae. Y estas diferentes pestañas que ya vimos la semana 1, que se encuentran en la barra superior y que cada una deriva a un sinfín de opciones. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo podemos editar ecuaciones utilizando Word. Resulta que existe la posibilidad en Word de que nosotros podamos crear ecuaciones, que las creemos de manera simple y que éstas se puedan transformar en complejas. Podemos hacerlo a través de la selección de símbolos que van a estar dispuestos en una barra de herramientas y donde nosotros vamos a poder incluir diferentes variables como también números. Lo interesante de este editor de ecuaciones es que dispone de una tipografía matemática con un estilo automático. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien en nuestro teclado nosotros tenemos más, por, tenemos guión, tenemos paréntesis, pero hay diferentes símbolos matemáticos que en el teclado no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros habilitamos esta opción en Word, aparecen muchos símbolos matemáticos que nosotros podemos utilizar y que además están dispuestas en un tamaño de letra y un tipo de letra que es propio de la matemática. A eso se le conoce como el estilo automático de la tipografía. Es decir, que cuando empezamos a escribir ecuaciones, adquieren un tipo de letra específico independiente de la letra que tenga mi documento general. Porque mi documento general puede estar en Arial, por ejemplo. Cuando yo inserte mi fórmula y trabaje, esta va a tener una tipografía matemática. Entonces, eso es lo interesante que tiene el editor de ecuaciones. Ahora veamos
un poquito sobre cuál es el contenido de esta barra de herramientas o de este editor de ecuaciones. Bueno, cuando nosotros ingresamos a este espacio, nos vamos a encontrar con una barra de herramientas que tiene más de 150 símbolos matemáticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos símbolos, pero veremos que están clasificados en diferentes categorías. Tenemos símbolos dedicados a letras, tenemos símbolos dedicados a la matemática básica, tenemos símbolos también a la geometría y demás. Entonces aquí vamos a tener un conjunto de símbolos que están categorizados. Y nosotros podemos trabajar insertando plantillas a partir de seleccionar todas estas funciones de estructura. Entonces podemos insertar fracciones, solo dándole clic en este icono. Podemos insertar también el índice, las raíces, podemos trabajar integrales, podemos trabajar los corchetes y diferentes funciones que podemos utilizar en función a nuestra necesidad. De seguro que los maestros que son de matemáticas o física, que trabajan en estadística, ellos tienen la necesidad de utilizar esto, mucho más que otros profesores, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, yo como maestra de psicología, en mi vida no he utilizado estas opciones, ¿no? Entonces, cada uno lo va a explorar en función a la necesidad que tenga. Entonces, como sabemos, el aprendizaje de este módulo es ofimática básica. Sin embargo, a usted no se lo guarda y si usted lo necesita, debe de hacer la revisión del material extra que está. Pero la explicación que yo le daré le va a permitir que usted realice las actividades de la semana 1 y 2 sin ninguna dificultad. Bien, entonces vamos a trabajar nuestras ecuaciones en función de las plantillas que vamos a tener. Estas plantillas, al darle un clic, se me van a armar en casillas. Tienen diferentes casilleros que yo voy a ir reemplazando con los números, con los valores que yo considere necesarios. Además que se pueden anidar las plantillas. Quiere decir que una plantilla simple puede transformarse en otra compleja a medida que yo vaya combinando todas estas estructuras. Ahora, podemos, en caso de que necesitemos utilizar este editor de ecuaciones en nuestra vida y con mucha frecuencia para nuestro trabajo quizás, podemos insertarlo para que nos aparezca un símbolo en nuestra barra principal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es que lo necesitamos, podemos insertarlo dándole un clic en esta opción, esta flechita desplegable. Entonces, se nos van a abrir más comandos. Al darle más comandos, me va a salir toda esta herramienta en donde yo voy a buscar, por ejemplo, aquí está ficha de herramientas de ecuación. Yo tengo que buscarla porque originalmente aquí me van a salir todas las opciones que están aquí, ¿no? En este caso yo había colocado las referencias APA, ¿no? Pero para que vean que ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, simplemente lo agregan y le dan a aceptar. Vamos a decir que esta es la manera larga de entenderla. Pero la manera que la mayoría de las personas lo utilizamos cuando en realidad necesitamos tener un documento con estas características, se abre a partir de darle un clic en la pestaña de insertar. Cuando le damos un clic a la pestaña insertar, vamos a irnos a la parte final y vamos a encontrar estos dos símbolos que son los más importantes, con los cuales vamos a trabajar. Tenemos el símbolo de pi, que es para ecuaciones, podemos trabajar insertando ecuaciones que ya estén hechas, como podemos crear ecuaciones desde cero, y también podemos utilizar símbolos. A partir de eso vamos a poder crear aquí las diferentes ecuaciones, los diferentes cálculos. Ahora,
tenemos la opción, al darle clic en ecuación, tenemos la opción de que ya está guardado diferentes fórmulas matemáticas que ya tienen como característica ser las más frecuentes en utilizar. Tenemos, por ejemplo, la fórmula de expansión de una suma, tenemos la expansión Taylor, tenemos la fórmula cuadrática, tenemos el área del círculo, y en función a la actualización que usted tenga en su Word, le va a salir muchas más. En este caso, acá tenemos unas fórmulas que ya están predeterminadas. También, si nuestra versión es actualizada, nos va a salir la opción de acceder a más fórmulas de Microsoft. Entonces, usted cuando le da un clic ahí, se le van a desplegar nuevas fórmulas. Pero si no está actualizado nuestro Word, o es el Word, por ejemplo, 2010, entonces en ese caso se nos habilitan igual nuevas fórmulas, pero en menor cantidad. Entonces cada actualización, ustedes saben que viene para solucionar los problemas. Ahora, si hablamos del nombre, para conocer un poquito más sobre este espacio, vemos que tenemos esta nuestra barra de trabajo, que va a estar dividida en 3 bloques. El bloque de herramientas es este pedacito pequeño, que no vamos a utilizar mucho. Pero sí, vamos a empezar a trabajar nosotros en este bloque de símbolos, porque como les decía, vamos a trabajar insertando estos símbolos, y también vamos a trabajar con el bloque de estructura. Este es el bloque de estructura que, como vemos, nos va a ofrecer plantillas para realizar fracciones, para hacer operaciones con índices o subíndices, nos presenta radicales para hacer las raíces cuadradas, raíces cúbicas y demás, además que nos presenta ya fórmulas más avanzadas, que probablemente quienes no nos dedicamos a la matemática no utilizamos mucho, ¿no? El caso de las integrales, operadores grandes, por ejemplo, que llevan estadística, o las funciones, ¿no? De seno, coseno, tangente, los límites, logaritmos y diferentes operadores. Entonces, así se estructura nuestra barra de herramientas para trabajar. Ahora, siempre los atajos del teclado nos permiten que podamos trabajar quizás de manera rápida. Probablemente, si utilizamos solo una vez, no tengamos la necesidad de utilizarlo. Pero las personas que trabajan constantemente realizando estas ecuaciones, escribiendo, tengan la necesidad de utilizar atajos. Los atajos, que si bien pueden ser muchos, hoy solamente vamos a ver estos, que son los más utilizados. Vemos entonces que se nos dice que al insertar ecuación, nosotros podemos hacerlo en vez de pestaña, insertar, irme a lo último, insertar ecuación, directamente lo haga con la tecla al más igual. Pero tengo que darme cuenta, ya, al igual. Tengo que darme cuenta cómo es que el igual sale en mi teclado, porque en mi caso yo tengo habilitada la tecla igual en la misma tecla del 0. Y para activar este igual, yo tengo que primero apretar Shift. En este caso, para insertar una nueva ecuación, yo tendría no que apretar al igual, sino que yo tendría que hacer Alt Shift 0, ¿no? O igual. Y así me da la posibilidad de insertar una nueva ecuación. Esto cuando quiera trabajar desde cero, porque vamos a ver que directamente puedo utilizar las plantillas que ya me ofrece las fórmulas que ya me ofrece esta herramienta. Ahora, cuando nos toca elevar al cuadrado, al cubo o demás, y yo tenga la necesidad de insertar exponentes, tengo que utilizar este símbolo, esta tecla. Pero hay muchos teclados no se va a habilitar al solo apretar esta tecla, ¿no? En este caso tenemos que también apretar la tecla Alt que es, para que pueda dar.
Y para insertar subíndices, tenemos que insertar este guión bajo. Que en el caso de mi teclado se va a habilitar con Shift y el guión bajo, ¿no? Porque si aprieto solo el guión bajo no va a salir nada, no se habilita. Y también es importante, y es la opción quizás más sencilla, utilizar esta barra cuando yo quiera trabajar para insertar fracción. ¿Bien? Por otra parte, se me muestra que tengo la posibilidad de insertar cursivas o negrillas al realizar la combinación de la tecla Control K para cursiva, Control N para negrilla. Bien, eso sería los atajos que vamos a ver en esta clase. Hasta aquí ha sido toda la parte teórica y ya nos tenemos que disponer a practicar. Pero antes de ello, lo que quisiera es que revisemos la actividad número 1, despejemos todas las dudas de la semana número 1 en actividad 1 y 2, para que al cortarse la sesión e ingresar en la segunda parte, empecemos a trabajar toda la práctica. ¿Bien? Entonces, vamos a ingresar a nuestra plataforma. Hasta este punto, quisiera que por favor me informen cómo les ha ido con el trabajo de la semana 1. Sí, licenciada, todo bien. Muy bien. Había subido la primera parte donde hemos explicado el contenido de la unidad, aclaraciones importantes, guía para la realización de las actividades. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante. Con los pasos que usted ha dado, incluso está ahí todo lo que teníamos que realizar, se pudo realizar, bueno, en mi persona correctamente, porque ahí está claramente, usted está explicando qué debemos hacer, cómo debemos hacer, por dónde debemos entrar, está como para un estudiante, ¿no? Está bien, licenciada, así está súper su actividad que usted nos da para guiarnos. Recordarles que tienen evaluación también, ¿no? 2 actividades y evaluación, y que todo termina el plazo este lunes a las 2 de la tarde. Entonces, en la tarde, a partir de las 2, 3, yo ya voy a empezar a revisar sus tareas, les voy a mandar una recomendación, una felicitación y su nota, ¿ya? En realidad, lo que ustedes tienen que hacer es el ensayo con introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, ¿no? Así es el formato de el ensayo. Y necesitan ustedes realizar referencias. A ver, yo voy a ver si encuentro un ensayo que realicé en algún momento. Por ejemplo, este es mi ensayo. El ensayo tiene un título creativo. En mi caso, yo coloqué el reto de virtualizar la enseñanza en los tiempos de pandemia. ¿Lloramos o nos adaptamos? Fíjense el título que yo le puse, ¿no? El título tiene que reflejar todo el contenido de nuestro ensayo. Generalmente el ensayo no tiene la división de introducción, desarrollo, pero en el caso de ustedes sí, tiene que estar escrito, ¿no? Introducción. Por ejemplo, mi introducción es todo este párrafo. De hecho, la introducción no es más de 1 o de 2 párrafos. Luego empieza ya nuestro desarrollo, ¿no? Nuestro desarrollo donde vamos explicando las ideas, donde vamos viendo. Fíjense que yo estaba utilizando citas. En este caso eran citas de instituciones, no eran de libros. En este caso yo utilizaba la UNESCO, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está el autor, el año y luego el pensamiento. No es necesario que ustedes lo coloquen en cursiva, eso solamente uno lo pone para distinguir. Acá, por ejemplo, según Román, ahí está el año y entre comillas, qué es lo que nos dice, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Enlazar su opinión e ir justificando esa opinión que ustedes tienen en base de documentación escrita que ustedes hayan realizado.
Por ejemplo, otra vez tengo acá, estoy citando a la CEPAL el año, qué es lo que se ha dicho. ¿Ya? Y bueno, ahí está la bibliografía, ya me sale todos los datos. Ese es el ensayo, ¿no? La opinión sobre un tema educativo, solo que el ensayo de usted tiene una carátula formal donde tiene que ir los datos que ustedes lo encuentran en formato de presentación. Es importante que usted lea eso, ¿ya? Luego tenemos, en el caso de ustedes, un índice que tiene que estar numerado en números romanos, de preferencia en minúscula. Bien, entonces, después inicia su introducción. Esa introducción de usted tiene que estar en el índice también y ya tiene que estar paginado con arábigo, es decir, con 1, 2, 3, 4 hasta el final. Nada más, esa es la complejidad. ¿Qué más se califica en el ensayo? Que usted cumpla con los 3 centímetros, 2,5, 2,5, 2,5, que su ensayo sea con Times Roman, que es la letra, que tenga el interlineado, que esté justificado, que tenga el interlineado de 1,5, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Por ejemplo, este ensayo no era con formato APA en sí, por eso está en otro tipo de letra, con otro tipo de justificación, pero es de acuerdo al trabajo que uno realiza, ¿no? Entonces, así vemos cómo es que tenemos que realizar el ensayo, ¿ya? Entonces, el ensayo es la opinión que usted tenga respecto a un tema, pero esa opinión tiene que estar fundamentada en opinión de autores, que generalmente han escrito esta opinión en diferentes libros. Pero si vamos a hablar de algo como la pandemia, que es el caso que yo estaba realizando en mi ensayo, no tenía información de libros porque no han sacado libros los autores, entonces eran organizaciones las que habían realizado diferentes artículos. Entonces uso también estos artículos para poder sustentar mi información, ¿ya? Hasta ahí entonces ha quedado todo claro, ¿no?